Los 230.000 funcionarios y empleados públicos de la Junta de Andalucía están de enhorabuena. Después de 3 años de recortes salariales por la crisis, recuperarán en 2015 su sueldo completo. No solo los funcionarios que, como estaba previsto y comprometido, recibirán de nuevo la paga extra íntegra, sino también los del sector público, a los que detrayeron un 5% de sus emolumentos. Así que, como reclamaban los sindicatos, no habrá discriminación entre funcionarios y empleados públicos. Anuncio de alcance, por tanto, de la presidenta andaluza Susana Díaz para los presupuestos de 2015, después de recibir todo un balón de oxígeno del Gobierno central, que admite por primera vez que está estudiando la petición de la Junta de devolver en plazo los 426 millones de euros de la liquidación de 2013. Esperemos que así se confirme y que este gesto del Gobierno central no sea a cambio de prebendas a Cataluña para enfriar sus ansias soberanistas. Sobre este y otros asuntos de interés hablamos en unos instantes con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con Manuel Jiménez Barrios, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El Gobierno andaluz restituirá el 5% del salario de todos los empleados públicos que recortó en 2012, al igual que, como ya se había comprometido, los complementos de las pagas extras a los funcionarios. Yo dije con claridad que la paga extraordinaria la iban a cobrar íntegramente todos los empleados públicos. Y cuando hablo de todos los empleados públicos, son todos. Y si una parte de esos empleados públicos sufrieron la reducción de otra manera, pues evidentemente se les repondrá de esa otra manera, porque en Andalucía hicimos las cosas de manera diferente, no se expulsaron ni se despidieron a empleados públicos, se mantuvo el empleo y fue a costa del bolsillo de los propios empleados públicos. Y ahora es el momento de empezar a recuperar esos derechos en un momento que todavía sigue siendo difícil. Era una petición de los sindicatos que anunciaron movilizaciones si se restituían los recortes a unos sí y a otros no. Esta recuperación salarial llega justo el mismo día en el que la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda estudiará, como pedía la Junta, aplazar la devolución de la liquidación de 2013. El Gobierno no se niega a estudiar los aplazamientos de las distintas comunidades autónomas y, en este caso, el aplazamiento de los 426 millones para Andalucía, pero también con igualdad para todos. Es decir, se tendrá que tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Precisamente la consejera de Hacienda decía que la Junta no contempla otro escenario que el aplazamiento fraccionado para devolver este dinero. Palabras de María Jesús Montero esta mañana en un desayuno informativo en el que ha reiterado que la Junta no está dispuesta a que la financiación autonómica sea moneda de cambio entre el Gobierno central y Cataluña. Es que Andalucía volverá a jugar el papel que siempre ha jugado en la cohesión territorial de España y que no vamos a consentir que se utilice la financiación territorial como moneda de cambio para resolver ningún debate, incluido el debate territorial. Entre otras razones, porque por los recursos competimos todos. No compite solo una determinada parte de la población, competimos todos. Y esto significa que si hay una parte de esos recursos que se destinan a un territorio, es en detrimento de los que se destinan a otro. El Gobierno central niega que haya autorizado aún a las bases andaluzas de Rota y Morón las escalas de los contingentes de Estados Unidos que lucharán contra el ébola en África, pero sí admite que está negociando con el país norteamericano autorizaciones expresas, específicas, vuelo a vuelo, con controles especiales que no trasladarían enfermos y que solo tendrían fines logísticos. Que estos militares de tránsito no van a tener contacto con los enfermos, no se van a trasladar enfermos a través de las bases de Morón y Rota, que hay que autorizar vuelo a vuelo, que desde luego estos militares lo que van es a habituallamiento y a logística. Todavía no se ha posicionado el ministro de Defensa ni el Gobierno de España. La presidenta de la Junta, que ha lamentado haberse enterado por la prensa, saluda que ya hoy se lo haya comunicado el Gobierno, al que pide lealtad y seguridad en un asunto en el que cree que todos deben aportar su ayuda. Esa colaboración se tiene que producir, pero los ciudadanos tienen que tener seguridad y los gobernantes, en este caso el Gobierno de Andalucía, tiene que tener seguridad y tiene que tener la seguridad de que está recibiendo toda la información, que se está poniendo todos los medios y que se está actuando con rigor. Y eso solo lo tendremos si existe mucha transparencia, mucha lealtad institucional y mucha información de ida y vuelta. Y espero que a la vuelta del ministro de Estados Unidos esa información se produzca. Y si es así, como siempre, el Gobierno de Andalucía estará al lado del Gobierno de España y pondrá los intereses de este país por encima de cualquier otro interés.
Susana Díaz, quien se reunirá precisamente mañana con el embajador de los Estados Unidos. En un principio una reunión convocada para hablar del ERE en la base naval, en la base de Morón, aunque evidentemente abordarán seguro este asunto. Para Izquierda Unida estamos ante un nuevo ataque a la soberanía de España, por lo que piden replantearse el uso conjunto de las bases. Es un ataque más otra vez a la soberanía, una soberanía que no se detenta por nuestro país. Y es una falta de respeto a Andalucía, donde un gobierno que no explica nada, ni siquiera si sabe algo. Y tiene que ser el el embajador de Estados Unidos sobre el que estemos pendientes de qué va a hacer o qué va a dejar de hacer un país sobre unas bases que están en territorio andaluz. Es absolutamente rechazable y desde luego le vamos a pedir explicaciones al ministro de Defensa y desde luego desde un punto de vista meramente institucional tienen que explicar al gobierno de Andalucía qué es lo que pretende hacer. También piden información los trabajadores de la base de Rota. Pues yo me puse en contacto la semana pasada con la secretaria del Comité de Salud Laboral, que es delegada de prevención nuestra, y le he solicitado que cuanto antes convoque al Comité de Salud Laboral para tratar este asunto, entre otros. También reclaman transparencia en la base de Morón. Pedirle al Gobierno de la Nación, fundamentalmente, que si al final se llega a algún convenio de colaboración entre España y Estados Unidos para la utilización de la base conjunta de Morón de la Frontera, pues que se dé la mayor transparencia y la mayor información a la sociedad civil de Morón de la Frontera, ya que es un tema que hoy en día crea mucha alarma social y hay que evitar la alarma social. Donde dije, digo, Diego. Tercera jornada de declaración ante la juez Alaya de quien fue responsable hasta hace unos meses del Departamento de Gestión de la Formación de la Junta, Teodoro Montes, y casi se ha enmendado a sí mismo. Si ayer, recordemos, lanzó sin pruebas acusaciones muy gruesas, como que la CEA y los sindicatos pedían comisiones de hasta un 20% para subcontratar o transferir los cursos de formación, hoy ha declarado que los empresarios no recibieron mordidas. Cambio de declaración que, sin embargo, no ha debido interesar a la jueza Alaya, que no ha repreguntado a Montes sobre este cambio de declaración. Los sindicatos han anunciado querellas contra Montes. Nosotros mantenemos con la absoluta convicción y rotundidad de que Comisiones Obreras no ha cobrado nada de nadie, que no hemos hecho cosas ilegales, y anunciamos que en el momento que tengamos las declaraciones por escrito vamos a iniciar un procedimiento judicial contra este señor si, como anuncian los titulares de prensa, ha difamado el nombre de Comisiones Obreras. Si se refiere a nosotros, que sea un curso que nosotros teóricamente o presuntamente hayamos dado nosotros, por supuesto que sí. No sé exactamente a qué curso se refería porque no tengo el conocimiento de ello. Por si fuera poco, según ha denunciado hace tan solo un par de horas la cadena SER, Montes quiso que su hija recibiera unos cursos de formación para la que no reunía los requisitos. Y persiste la inquietud y el cabreo en Cádiz con el ayuntamiento gaditano porque los 13.000 vecinos del barrio de Loreto llevan casi 48 horas sin suministro de agua, salvo por camión de cisterna, y tras conocer que durante al menos un día consumieron agua infectada por una bacteria. Se han habilitado los vestuarios del Estadio Carranza para que los vecinos puedan ducharse. Vecinos que han forzado una reunión esta mañana con la alcaldesa Teófila Martínez, quien todavía no había dado la cara. Estamos fatados, porque tenemos que coger agua, bañar a los niños con agua calentita, calentar agua y esto está para algo. Mira, el AMPA va a hacerle una propuesta a la dirección del colegio para que se suspendan las clases mientras que no haya agua en el colegio. Pues fíjate mal, porque no se pueden ni duchar siquiera, ni beber. Nada, yo vengo a ayudar a mi padre. Esto es una vergüenza. Yo tengo que ayudar a mi padre, que tiene 85 años. Y tengo que venir de Puerto Real para ayudarle a subir las botellas de agua. Esto es una vergüenza lo que está pasando aquí. No me ducho. Para ducharnos estos días hemos estado como hemos podido calentando agua y ahora van a abrir el estadio y los pabellones y eso para que nos duchemos. Como antiguamente, como ahora más chicas. Igual cuando tenía 12 o 13 años teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Pues igual estamos ahora. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en aproximadamente una hora en compañía de Rosa Yacer, de Carmen Torres, de Antonio Avendaño y de Fernando Vicente. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista en tan solo unos minutos. Una entrevista que comenzamos ahora con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas. Antes que nada, vamos a preguntarle, sin lugar a dudas, por ese anuncio de calado, de alcance de la Presidenta de la Junta de Andalucía, el 5% que van a recuperar en 2015 los empleados públicos que precisamente sufrieron un recorte en su masa salarial, no a través de la paga extra, sino a través de ese 5%. La Presidenta ha aclarado hoy que esa recuperación de los emolumentos para los funcionarios y empleados públicos va a ser ecuánime para todos. Así es, bueno, en primer lugar,
como siempre, un placer estar aquí en tu compañía y en este medio, ¿no? Y efectivamente yo creo que la presidenta ha dejado hoy con rotundidad y con claridad el que, hablando de los funcionarios, el complemento autonómico de las pagas extraordinarias, que no eran el total de las pagas extraordinarias, pero que se habían procedido a retirar, se van a restaurar. Y al igual con los empleados públicos, que hay que decir que era el 5% de la masa salarial bruta, también van a recuperar esos derechos. Se trata de intentar, a medida que podamos, desde la Junta de Andalucía, recuperar derechos que desgraciadamente los recortes y la crisis habían propiciado. ¿Lo hacen ustedes por la espada de Damocles de los sindicatos que amenazaban con movilizaciones o porque lo consideran de justicia social? Pues yo creo que es una obviedad, ¿no? Nosotros ya veníamos anunciando que a medida que pudiéramos, y a pesar de que este es un presupuesto muy restrictivo, a pesar de que Andalucía todavía no recibe lo que le corresponde desde el punto de vista de la financiación, entendíamos que era necesario dar este paso y así lo hemos hecho. Por tanto, el anuncio no es más que corresponder con lo que la presidenta de la Junta de Andalucía viene diciendo desde el principio, que hay que intentar poco a poco restaurar los derechos perdidos como consecuencia de los recortes y de la crisis. Presupuesto muy restrictivo, dice usted, tal y como dicen también sus compañeros, la consejera de Hacienda, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, pero sin lugar a dudas se van a cubrir esta remuneración salarial, se recuperan esos derechos, como usted bien dice. También se anuncia un incremento en obra pública del 17%, otro tipo de medidas. En definitiva, hay un cambio de tendencia en los presupuestos. ¿Cómo van a ustedes a completar el círculo? Las dos cosas son ciertas, por tanto, que es verdad que este es un presupuesto restrictivo. Hombre, hay una cuestión que nadie puede negar, y en la política hay que priorizar, y nosotros entendíamos que no era posible continuar, soportar sobre la espalda de los trabajadores públicos más recortes, y sobre todo teniendo en cuenta que entendíamos que ahora ya tocaba. El Gobierno de España había anunciado también la restitución de los derechos perdidos desde el punto de vista de la retribución, y nosotros creemos que le habíamos pedido ya suficiente esfuerzo al sector público de Andalucía, tanto empleados como funcionarios, y por tanto era una justa correspondencia la que teníamos que hacer. Y eso va en detrimento de muchas cosas, por supuesto que sí, pero todo el mundo tiene que tener clara conciencia de que el presupuesto sigue siendo un presupuesto restrictivo, que es una prioridad política lo que hemos establecido, pero de verdad que si tenemos en cuenta que el presupuesto va a contar con cerca de 600 millones menos, que viene y proviene ya del presupuesto de este año con 1.200 millones de euros menos sobre el anterior, pues es verdad que es un presupuesto restrictivo, pero aún así hemos priorizado políticamente entendiendo que ya no podía soportarse sobre las espaldas, como decía antes, de la función pública más recortes, y por tanto creíamos que era un derecho que había que restablecer, y así lo hemos hecho. Claro, por eso le preguntaba cómo se cuadra el círculo si el Gobierno nos da 600 millones menos cuando además veníamos de 1.200 menos, cuando la restitución salarial va a costar cerca de o más de 300 millones, cuando el 17% de aumento de obra pública son 90 millones de euros más. O sea, estamos hablando de casi 1.000 millones que el año pasado no estaban recogidos. Cuadrando mucho el presupuesto, teniendo en cuenta que nosotros veníamos con todo un ejercicio de austeridad, de replanteamiento. Es verdad también que hay unas circunstancias añadidas como consecuencia del cumplimiento del objetivo de déficit por parte de la Junta de Andalucía, y por tanto también de los intereses que nuestros préstamos actualmente tenemos que devolver, que baja mucho la cantidad. Cuadrando todas esas cuestiones, y algo importante, a pesar de cuadrarlo tanto, sanidad y educación y dependencia se van a quedar como estaban, y por tanto no van a sufrir recortes al respecto de lo que se ha venido manejando en el presupuesto que actualmente tenemos. Por tanto, hemos cuadrado, o estamos cuadrando, porque todavía el presupuesto no es una realidad, pero elevaremos al Parlamento un presupuesto que, sin dejar de reconocer que es restrictivo, sin dejar de pedir para Andalucía lo que le corresponde, y además hemos tenido conciencia clara, yo creo que todos los que conocíamos que la situación del planteamiento del Fondo de Convergencia significa para Andalucía una liquidación negativa de más de 400 millones de euros, cuando sin embargo salen negativas para Cataluña con más de 1.000 millones, salen positivas, o cerca de 700 millones para Valencia, y todavía nadie del Partido Popular ha explicado por qué se ha producido. He oído explicaciones técnicas respecto de que ese era el mecanismo de financiación autonómica que habíamos pactado, pero nadie explica una cosa tan sencilla que cualquiera puede entender si se le explicase con naturalidad y con transparencia. ¿Por qué a Andalucía le sale una liquidación negativa de cerca de 400 y pico millones de euros, y a Valencia y a Cataluña le salen liquidaciones positivas de 1.700.000? Pues a pesar de todo eso, vamos a ser capaces de sacar adelante un presupuesto que, dentro de las dificultades, y a nadie debe llamarse a engaño, es un presupuesto muy restrictivo, pero hemos priorizado también porque ya no se podía
de verdad seguir castigando a los empleados públicos. Habla usted precisamente de la liquidación del año pasado. ¿Le suenan bien las palabras de Carmen Crespo, la delegada del Gobierno de Andalucía, admitiendo por primera vez que el Gobierno va a estudiar la petición de la Junta de devolver de manera fraccionada esos 426 millones de euros? Me suenan estupendamente, pero me sonaría mucho mejor si se convocase la comisión bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que hemos pedido por activa y por pasiva, para que ahí, en el seno de la lealtad institucional, del acuerdo y del diálogo, pudiéramos entender bueno, ya el ministro por qué... Montoro dijo que esa comisión bilateral no tiene ningún sentido. Claro, por lo tanto comprenderá que nosotros o sea, seamos... Usted ante las palabras de Carmen Crespo es escéptico. Bueno, yo normalmente que soy bastante respetuoso, ¿no? Yo primero las acojo con agrado, pero tienen que corresponderse con los hechos. Y por tanto vamos a esperar que esa declaración que había realizado la delegada del Gobierno se corresponda con un traslado de la información correspondiente y un encuentro bilateral entre el Gobierno y la autonomía, que en este caso nosotros representamos dignamente a todos los andaluces, para que haya ahí, como es lógico, eso que se ha anunciado se corresponda con un acontecimiento escrito y acordado entre ambas instituciones, ¿no? Fíjese que dos escenarios, consejero, tan distintos. El ministro de Hacienda considera que no es oportuno, no tiene ningún sentido convocar la Comisión Bilateral Estado-Junta Andalucía, y sin embargo, ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, y hoy el propio Montoro, lanzando guiños continuos a Cataluña para que haya negociación bilateral sobre asuntos económicos. ¿Temen ustedes que con el deseo de enfriar las ansias soberanistas catalanas se concedan prebendas presupuestarias, competenciales, inversoras a Cataluña que puedan ir en detrimento de otras comunidades, como por ejemplo Andalucía? Se encontrarán de frente con el Gobierno de la Junta de Andalucía si se produce lo que usted dice, que espero que no. Y por supuesto, por eso no es que sea escéptico, que no, ya nos conocemos cómo trata el Partido Popular a Andalucía y a los andaluces, ¿no? Por tanto, ante esa experiencia que hemos tenido siempre y permanentemente, el escepticismo está lógicamente sustentado. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que las declaraciones de Guindos y del ministro no pueden significar que vaya a haber un acuerdo de trastienda, un acuerdo que no sea transparente y explícito para todos los españoles, y por supuesto ahí se van a encontrar de frente, si eso se produjese, se van a encontrar de frente con el Gobierno de la Junta de Andalucía, que siempre va a estar pendiente de defender los intereses de esta tierra, porque esta tierra no puede verse perjudicada porque no hayan manejado, como deberían haberlo hecho, con la negociación correspondiente, con el diálogo correspondiente, frenar lo que ha ocurrido en Cataluña y por tanto en el resto de España. ¿Y le gusta cómo se está gestionando el posible uso de las bases de Morón y de Rota por aviones norteamericanos que van a combatir o van a luchar contra el ébola en África? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nos hubiese gustado tener la información antes de que saliesen en los medios de comunicación. No ha sido así. Ha sido justamente esta mañana cuando yo he tenido una llamada de la delegada del Gobierno donde me ha comunicado que lo que decía la presidenta en la entradilla, ¿no? Que el ministro está en Estados Unidos o va a estar en Estados Unidos, que va a tener mayor información, que el Gobierno central todavía no ha dado el plazo para la operación, pero nos hubiese gustado, lógicamente, tener toda la información. Y eso es lo que esperamos y lo que hemos pedido. Simplemente nosotros no tenemos las competencias, pero sí tenemos, como siempre, defensa de los intereses de Andalucía y, por supuesto, de lo que significa la gente que está alrededor de la base, lo que significa nuestro territorio, de las bases de Rota y de Morón, y nos hubiese gustado tener la información. Y ahora esperamos que se corrija ese error, tengamos la información suficiente y podamos colaborar entre todos a algo tan importante como es la solidaridad internacional, pero hagámoslo, desde luego, de una manera transparente, organizada y con la lealtad institucional que se corresponde. Usted habló con Carmen Crespo esta mañana, no lo acaba de desvelar, pero le reproduzco las declaraciones suyas textuales: autorizaciones vuelo a vuelo, sin traslado de enfermos, sin contacto de estos militares con el personal autóctono y, por tanto, solo con funciones logísticas y de repostaje. ¿Le tranquiliza estas premisas? Sí, hombre, yo creo que en esos términos, lógicamente, nosotros, pero nos gustaría tener la información no de una llamada telefónica, sino que tuviésemos la oportunidad de que se nos contase para, a su vez, para que no ocurra lo que hoy hemos tenido o que hemos visto, ¿no? Pues Morón, las bases, una serie de instituciones, lógicamente planteando una incertidumbre, planteando una duda, planteando una situación de no conocimiento, y por tanto lo que nos gustaría es tener una información correcta, una información transparente, veraz, que garantice efectivamente que el transporte se hace en condiciones de seguridad para toda la población y, por tanto, que nosotros podamos colaborar también, como no vamos a estar con la solidaridad internacional si es una seña de identidad de nuestro gobierno.
Manuel Jiménez Barrio, consejero de la Presidencia. Miremos a los juzgados porque por tercer día, no tercer día consecutivo, ha sido la tercera jornada de declaración de Teodoro Montes, quien fue hace unos meses el jefe de la unidad de gestión de la formación de la Junta de Andalucía, con gruesas acusaciones tanto al Gobierno andaluz como ayer a sindicatos y empresarios sin aportar pruebas, con gruesas acusaciones también a FAIMEN, a la Fundación de Enfermos Mentales dependiente de la Junta de Andalucía, y sin embargo hoy nos hemos visto sorprendidos con una declaración en la que se desdice, se retracta de lo que dijo ayer, diciendo que los empresarios no recibieron mordidas, y además hay una cierta nebulosa sobre lo que ha querido decir sobre los sindicatos. ¿Qué conclusiones saca usted sobre esta declaración que, según algunos juristas, ya pudiera caer prácticamente sobre sí misma después de lo escuchado hoy? Bueno, si usted me dice que los periodistas de los medios de comunicación se han visto sorprendidos por las declaraciones de hoy, imagínese el Gobierno de Andalucía, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero que hay que decir es que el Gobierno andaluz colabora estrechamente con la justicia, pone a su disposición todo aquello que se le solicita, pero también es lógico que ante declaraciones de este tipo contradictorias muestre su estupefacción. No parece... Ya ayer cuando se hablaba, en los medios de comunicación hemos podido leerlo, ¿no? Cuando se hablaba de que unos discapacitados, decía además, ¿no?, habían sido poco más o menos, ¿no?, que narcotizados, cuando luego vas a la realidad y compruebas que estamos hablando de FAISEN, que es una asociación que trabaja con los enfermos mentales adultos, que por tanto todos tienen prescripciones médicas en función de sus enfermedades, pues no parece ya mucha coherencia si encima le añadimos lo que ha ocurrido en el día de hoy. Por tanto, yo creo que la justicia tomará debida nota de esta contradicción permanente de un testigo que poco a poco se están sabiendo, he oído en los medios de comunicación también hoy, que no era, por cierto, en los medios de comunicación o en algunos se ha leído que era el jefe de la formación, era un jefe de departamento de la Delegación Provincial de Formación y de Empleo de la Consejería en Sevilla, y por tanto el conocimiento que tenía de la situación es limitado, como ahora se comprueba en esas declaraciones, ¿no? Yo creo que le quita mucha credibilidad a esa denuncia. Y por supuesto ya he visto cómo tanto la entidad FAISEN, que trabaja con los enfermos mentales, como las entidades, las asociaciones sindicales y también las económicas como la SEA, han anunciado una querella criminal por el anuncio que hoy corrige. Por tanto, entiendo que hay una credibilidad bastante dudosa en sus declaraciones, pero también quiero decir y dejar con claridad, la Junta de Andalucía es la primera interesada en conocer la realidad de todas y cada una de las cosas que se denuncian a través de los medios de comunicación. Me va a decir usted que respecto a la justicia y a las actuaciones judiciales, pero yo le pido que dé un pasito más allá, porque no sé si, igual que le ha sorprendido la contradicción de este testigo, le sorprende que sobre esta contradicción entre ayer y hoy la jueza no le haya repreguntado, no haya hecho caso omiso. Bueno, a mí me sorprenden muchas cosas de esa declaración, pero sobre todo, incluso más que esa que usted hace referencia, me sorprende que la autoridad judicial no hubiese paralizado cuando la persona que estaba testificando acusaba de delitos, o de posibles delitos, y además él era precisamente el responsable y el inspector de vigilar esos delitos. Por tanto, supongo que cualquiera puede entender que debió haberse parado y haber tomado las decisiones procedimentales oportunas desde el punto de vista de lo que significa una toma de declaración de un testigo, ¿no? Y sí que me sorprende. Yo repito otra vez, yo creo, he visto esta mañana con dolor, yo diría que con dolor, ¿no?, como en el caso de Galicia, desgraciadamente, hay también 7 detenidos en la formación y los titulares son que las academias o los profesionales de la formación defraudan y engañan a la administración, cuando estoy viendo cómo en Andalucía se dice que la administración y las empresas defraudan, ¿no? Creo que la diferencia, y no es por comparar, porque yo creo que donde haya ocurrido cualquier situación anómala hay que intentar descubrirla, atajarla y que pague quien lo haya realizado, pero desde luego no parece tampoco muy normal que todo se centre en Andalucía, como ya tuve la oportunidad de comprobar con aquel dichoso en Semana Santa que todo el mundo recordará, cuando algunos telediarios aparecieron con 2.500 millones de fraude de la formación de fuentes del Ministerio del Interior, ¿no? Por tanto, el Partido Popular tendría que tener aquí mucho cuidado, tendría que tener en cuenta que está hablando de muchos colectivos, de muchas asociaciones, de muchos cientos de expedientes y que la Administración Autonómica está colaborando estrechamente en el esclarecimiento. De hecho, la propia Consejería tiene abierto un proceso de análisis de toda la formación de 2007 que está dando cuenta puntualmente en el Parlamento. Yo solo
creo que alguien debería hacer una mínima reflexión de en qué comunidad autónoma hay un ejercicio de transparencia tan importante, tan ejemplar como el que está realizando. Por cierto, mañana comparece Luciano Alonso en el Parlamento. Como siempre, como cada mes. Venga, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en 4 minutos con el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio, a quien quiero preguntar por lo mal que lo están pasando 13.000 paisanos suyos, 13.000 vecinos de Cádiz por el corte de suministro de agua. Estamos de vuelta con el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, a quien antes de la publicidad le avisábamos que le íbamos a preguntar por lo mal que lo están pasando 13.000 vecinos de Cádiz, del barrio de Loreto, a los que incluso le han abierto los vestuarios esta mañana del Estadio Carranza, esta tarde también, para si quieren asearse, ducharse. Y también la Junta de Andalucía está planteando la posibilidad de cerrar un centro de salud, un colegio, al menos temporalmente. En fin, 48 horas sin suministro de agua, tan solo con cisterna, con camiones de cisterna y sin información de momento del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Dónde está el problema? Sabemos que es una bacteria, cuánto tiempo han estado consumiendo ese agua infectada, y los propios vecinos se han manifestado ante las puertas del Ayuntamiento y han forzado una reunión con la alcaldesa de Cádiz. Más allá de las reclamaciones o las responsabilidades políticas, sí me gustaría que el consejero nos hiciese una valoración sobre una situación tercermundista que está viviéndose ahora mismo en Cádiz. Bueno, pero lógico, en primer lugar, lamentarlo, ¿no? Parece que lo más sensato es pedir que se restablezca la normalidad lo antes posible, ¿no? Y que la gente tenga ya tranquilidad, porque es verdad que en el momento que vivimos, que todavía haya gente que se pueda ser infectado por una tubería que no se sabe todavía con exactitud qué es lo que ha ocurrido en una ciudad moderna, pues no tiene lógica, ¿no? Por tanto, pedirle al Ayuntamiento que se implique todo lo que pueda. Sé que lo que significa salud pública y por tanto las competencias de la Junta de Andalucía se han puesto todas a disposición del Ayuntamiento. Quizás el Ayuntamiento no ha informado con la celeridad debida a salud pública para tomar las medidas, pero es verdad que lo importante ahora es pedir que se restablezca la normalidad cuanto antes. No es de recibo, he visto las imágenes que han salido antes y también porque he tenido el conocimiento directo por mucha de la gente, en 13.000 personas en nuestra tierra. Fernando, comprenderás que hay mucha gente conocida, ¿no? Y por tanto he tenido pues versiones en directo de la situación, ¿no? Y algo que me ha sorprendido, ¿no? Los alcaldes y las alcaldesas tienen que estar siempre al frente de las dificultades, no solo, también de cuando vivimos momentos felices, ¿no? Y por tanto lo que hay que pedirle a la alcaldía, en este caso a la alcaldesa, es que se implique. Manuel Jiménez Barrio, se incorporan a la entrevista 4 compañeros de profesión. Antonio Bendaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Vicente, bienvenido. Igualmente Rosa Yacer, que por cierto nos acaba de decir que mañana va a Cádiz. Sí, y de Cádiz, de Chiclana concretamente, paisana suya, consejero, es Carmen Torres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues todo vuestro. Es mi alcalde. Tu alcalde. Mi paisana. Así que empiezo yo, ¿vale? Sí. Por la actualidad, consejero, esta polémica que hay ahora con las tarjetas que se han usado en cajas de ahorro, en bancos opacas. Hoy la consejera de Hacienda en un desayuno informativo ha dicho que no le consta. Cuando un político dice que no le consta, nos echamos a temblar. Yo no sé si usted tiene más información o puede aclarar más si tienen constancia, o sea, si saben perfectamente que ese tipo de prácticas no se han realizado en Andalucía, en las cajas andaluzas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que en Andalucía no ha ocurrido lo que Blesa y Rato han perpetrado al frente de la caja madrileña. Por tanto, en Andalucía no hay ese tipo de tarjetas. No ha ningún tipo de tarjetas, ni que conozcamos, de prebendas. ¿no? Y que nosotros somos el gobierno que ahora mismo está al frente de los destinos de Andalucía, y en el gobierno de la Junta de Andalucía no hay tarjeta, pero no de ahora, no las hay desde hace mucho tiempo, como vosotros conocéis. Por tanto, no conocemos prácticas de ese tipo, ¿no? Y así lo ha hecho público en el día de ayer y en el día de hoy la propia consejera, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es que se clarifique qué ha pasado, si hay o no hay. Porque claro, ¿por qué lo preguntamos en Andalucía cuando el gobierno de la Junta de Andalucía ya las tiene prohibidas desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo lo que creo que hay que hacer es que las entidades bancarias, las que correspondan, por cierto, hay que recordar que ya las cajas de ahorro no son cajas de ahorro, sino bancos, y por tanto responden ante el propio Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, pues que el Gobierno de España haga un ejercicio de transparencia, porque yo creo que los ciudadanos ya están hartos de escándalos. Y por tanto lo que hace falta es que el Ministerio pues tome la rienda de este asunto, salga y den la cara. No pueden circunscribirlo a una operación que, por cierto, nos ha costado, no sé recordarse, 40 y tantos mil millones de euros han puesto los españoles para salvar a la banca cuando alguien o algunos, sean de quienes sean, del color que sea, perpetraban lo que ha sido conocido hoy por la ciudadanía, que es de verdad aberrante. Pero dice que no había tarjetas,
pero por ejemplo la Junta, o sea que no hay tarjetas en la Junta de Andalucía, pero sí se está preparando es verdad, no hay tarjetas en la Junta de Andalucía para aumentar o definir, o como queramos, las indemnizaciones, ¿no?, de los altos cargos por desplazamiento. Pero también lo ha dejado con claridad y nitidez la consejera, eso no forma parte de la agenda del Gobierno de la Junta de Andalucía en estos momentos. Pero lo cual no significa... Lo cual no forma parte de la agenda del Gobierno y por tanto está descartado. Que es verdad que ha habido análisis técnicos respecto de lo que ocurre, que hay, en este caso hay subdirectores o coordinadores o jefes de servicio que ganan más que su jefe, eso es cierto, en la Junta de Andalucía, y que alguna vez habrá que retomarlo, pues sí, pero eso no forma parte en este momento de la agenda del Gobierno de la Junta de Andalucía y no lo puedo decir con más claridad, no forma parte de la agenda. Aquella decisión, consejero, tan taxativa del presidente Griñán de decir que nadie en la Junta de Andalucía gane más que el presidente, ¿aquello fue una chapuza? Bueno, hombre, yo creo que las cosas hay que contextualizarlas en el momento que se hacen, ¿no? Y yo creo que el ejercicio que está produciendo este Gobierno y gobiernos anteriores, pero sobre todo en lo que ahora me ocupa a mí, que es el que formo parte, es un ejercicio muy riguroso de austeridad y de traslado del mensaje de que la ciudadanía exige que haya transparencia en su gobierno y exige además que haya un modo de operarse en la administración con austeridad, con sencillez, con humildad. Nosotros hemos desnudado nuestros patrimonios, nuestros bienes, no solo los nuestros, incluso los de nuestros cónyuges, ¿no? Y además hemos provocado que eso se traduzca también en una iniciativa en el Parlamento para que la hagan el resto de los parlamentarios. Por cierto, todavía no he conocido que el Partido Popular haga lo mismo que el PSOE. El PSOE a nivel nacional acaba de hacer públicas sus cuentas, es decir, todo un ejercicio de transparencia. Hemos obligado a la fiscalización previa. Pues todo eso hay que contextualizarlo también en el intento de restaurar la confianza en la política y en los políticos, y por tanto aquella iniciativa estaba tomada con esa idea, lo cual no significa... Pero no se ejecutó. Bueno, no se ejecutó porque faltan algunos, ¿no? Concretamente lo digo porque me va a preguntar que si eso ha ocurrido con la televisión pública. Pues pongo el ejemplo, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo con naturalidad. El jefe de servicio del IPASAN, que es la empresa pública de limpieza del ayuntamiento, gana 100 y pico mil euros. El presidente o el director, en este caso, subdirector de la radio televisión en funciones de director, gana 72.000 euros. ¿Ha recibido usted ya la documentación? Quiero decir que esas son la contextualización de las cosas, ¿no? ¿Está usted esperando una documentación? Sí, porque termina el 30 de octubre, efectivamente. Sobre precisamente en qué manera y en qué cantidad se van a rebajar salarios en la televisión. Es lo que se le ha pedido, como el cumplimiento del convenio. No, todavía no. El 30 de octubre es la fecha límite que tiene la entidad, que tiene la empresa. Hablábamos la última vez que estuvo aquí precisamente de transparencia, que acaba de hacer referencia, y planteábamos un poco la sensación de melancolía que empezaba a provocar esos términos en los ciudadanos cuando realmente la transparencia se traduce en medidas que pueden ser efectivas, efectistas, pero no muy efectivas, como el hecho de desnudar los patrimonios, que está muy bien. ¿Cuándo vamos a saber qué pasa con cada...? Está muy bien Parecería razonable que lo hiciera todo el mundo. Pero parece que los andaluces, y creo que hay alguna encuesta, incluso el Centro de Estudios Andaluces, están también muy preocupados con saber qué pasa con cada euro público desde que se consigna en un presupuesto hasta que se gasta. ¿Eso cuándo va a ser posible, consejero? Va a ser difícil, va a ser difícil. Consejero, se habla de... Este gobierno es el único gobierno que va a provocar un auténtico cambio cultural en esa situación a la que hace referencia, ¿no? La ley de transparencia, que por cierto vamos a adelantar en el tiempo en varias de sus iniciativas, es una ley que va a obligar a que cualquiera que reciba un euro público tenga la obligación de colgarlo en el instrumento informático necesario para que todos los ciudadanos tengan opción a conocerlo. Sean concesionarios, objeto de contratos, la propia administración, que va a ser activa y proactiva también en esa situación, y por tanto va a ser un ejercicio que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque no hay una cultura al respecto, pero ni siquiera la hay ni entre nosotros ni entre los propios ciudadanos, pero es obligatorio hacerlo, es necesario, porque acabará con muchos de los dimes y diretes que permanentemente hoy vemos en el escenario político nacional. Por tanto, ¿cuándo va a entrar en vigor? Pues eso tiene que adecuarse la propia administración para ser capaz de, en tiempo real, tener toda la información disponible al servicio de los ciudadanos. Pero nos hemos obligado en esa ley. Vamos a adelantar el portal de la transparencia y vamos a adelantar la constitución del órgano que vigile por el cumplimiento de la ley. Eso lo va a hacer este gobierno. Por tanto, yo espero poder comprobar
el año que viene el adelantamiento de ese portal de la transparencia donde uno pueda acudir y comprobar los datos, porque se va a acabar también la doble intención. Ahí podremos explicar con claridad cada uno lo que ha recibido, lo que recibe, a qué lo dedica, desde un colegio concertado hasta el objetivo de contrato o de una concesión pública de la Junta de Andalucía. Perdóneme un segundo, consejero, hablando de transparencia. Pero no me pidas que adelante cosas que todavía no están en la ley de transparencia. No, voy a hablar yo de un caso poco, concreto, a ver si somos transparentes en un caso concreto, porque hablamos de leyes, de consejos. ¿Por qué, por ejemplo, no facilitan toda la documentación sobre el caso Matsa? Eso sería un ejercicio de transparencia. Pero, voy a explicarlo un poco para la gente que no lo conozca. La Junta de Andalucía da una subvención de 10 millones de euros a la empresa donde trabaja la hija de Chávez. Se plantea una cuestión de si hay incompatibilidad. ¿Y por qué dice que se lo da a la hija de Chávez? Porque se lo da a esa empresa regularmente y le añaden lo de hija de Chávez. Porque hubo una cuestión de incompatibilidad que se analizó y que hubo unos informes y que al final se resolvió que no era incompatible dar que Chávez firmara una subvención a una empresa donde trabajaba su hija. No he oído ese final, perdóname. Bueno, da igual. ¿Qué quedó? Que se resolvió que sí podía darla, ¿no? Exactamente, que no había incompatibilidad. Que no lo había oído, ¿no? Por eso lo explico. Pero ahora la Junta de Andalucía reclama que se le devuelva ese dinero. Entiende que esa subvención no se debió haber dado así y, sin embargo, no dan la documentación, como la factura, el informe pericial, no están siendo transparentes en ese caso. Lo digo porque hablamos de transparencia general, por si podemos hablar de transparencia en casos concretos. Todos los medios han informado de lo que ha ocurrido. Es bastante sencillo de explicar, ¿no? Las pruebas por las que ahora la Junta reclama eso. Estas cosas son siempre interesantes de explicar para los ciudadanos y las ciudadanas para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eso, claro. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene, a través de la intervención general de la Junta de Andalucía, la fiscalización permanente. Y la fiscalización permanente significa que todos los años, aleatoriamente, se escogen una serie de entidades para hacerle una fiscalización que es permanente. Es decir, que el que uno le haya dado una ayuda, una subvención a una empresa no significa que ya te olvide. Esa fiscalización permanente, aleatoriamente, elige una serie de entidades en un plan de inspección. Y en ese plan de inspección comprueba la fiscalización de la intervención general, no de la intervención política. Por eso decía yo que, hombre, explicar eso de que estaba la hija de Chávez. A la empresa será la que se le ha hecho, se le otorgó, y a la empresa es la que se le ha hecho la fiscalización. Y en esa fiscalización, parece el descubrimiento de la inspección es que comienza las obras un poquito antes de haberle otorgado la subvención, las obras de allanamiento del suelo. Una rampa, ¿no? Y si lo sabes, por tanto no somos tan oscuros, si lo sabes perfectamente. Por tanto, explicarle a los ciudadanos algo tan sencillo. En la inspección permanente de la Junta de Andalucía descubre un error que le comunica a la empresa. Esta no es cualquier subvención, porque esta estuvo completamente envuelta en la polémica y la controversia. Pero creo que incluso se llevó a los tribunales. Perdóname, que a mí solo me preguntan por cosas de gobiernos anteriores, que yo respeto, bueno, porque que están yo ahora defiendo, sobre la... pero solo me preguntan por eso. Pero yo doy gustosamente la explicación como acabo de hacerlo. Por cierto, yo creo que se entiende perfectamente, ¿verdad? Fiscalización permanente como consecuencia de los controles de la Junta de Andalucía, que exhaustivamente examinan fiscalizaciones con aleatoriamente a quien se le ha dado una cosa a la otra, y el control ha dado como consecuencia el resultado de lo que estoy contando, y por tanto la devolución, por cierto, pero le va a exigir responsabilidad política a este gobierno, por lo que... Bueno, no sé a quién, a alguien, ¿no? Estaría bastante simpático que se nos pida a este gobierno responsabilidad política respecto de... La presidenta era consejera de presidencia en el gobierno anterior, por ejemplo. Dice usted... quiero decir que... Pero lo ves como estamos siempre hacer tabla rasa un poco complicado, ¿no? ¿Verdad? En esto de la transparencia... Yo creo que lo importante es explicar, como lo hago yo, con transparencia todas las cosas que ocurren, porque los ciudadanos lo entienden. El juego político no puede llevar nunca, está permanentemente siempre buscando situaciones que no se corresponden con la realidad. Le decía que en esto de la transparencia es un poco como lo de la ventanilla única, ¿no? Que se repite constantemente. Esto de que se van a poder conocer todos los contratos que se firman, lo llevamos oyendo efectivamente mucho, a lo largo de muchos gobiernos, no solo autonómicos, sino nacionales. Eso es cierto. Y ha dicho usted que se va a adelantar la ley de transparencia. A mí me pareció mal personalmente. Lo prometimos el otro día en el Parlamento. A mí me pareció mal personalmente que se esperara un año. No entendí nunca por qué había que esperar un año desde que se publicaba hasta que entrara en vigor. Me pareció más en esa situación que no tenía sentido. Ahora dicen que lo van a adelantar. Bueno, ¿qué aspectos concretos se van a adelantar y cuándo? Mira, la ley andaluza es más adelantada que la nacional, que contempla más periodo de tiempo para su entrada en vigor, ¿eh? ¿Y por qué? Hombre, también por un sentido elemental de la prudencia.
Si hemos pasado en el que ahora la información es depositaria a la administración y vamos a darle la vuelta para que sea un derecho de los ciudadanos y por tanto los depositarios de la información sean los ciudadanos, necesitamos adecuar toda la administración autonómica para ese fin. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Es cambiar, lo decía antes, lo decía con intencionalidad, culturalmente también. Es decir, que desde el primero hasta el último que trabaje en los documentos de la administración tiene que ser consciente que ese documento va a terminar siendo colgado en el correspondiente equipo informático para el conocimiento de la ciudadanía. Eso no se hace de la noche a la mañana. Estamos adecuando procedimientos y protocolos que cambien todo eso. Ya estamos también teniendo que hacer todo un proceso, que lo haremos, está contemplar la propia ley, de formación a los empleados públicos y a los responsables políticos de ese cambio cultural. Por eso el Gobierno, por cierto, a los ayuntamientos se le da en la ley todavía más tiempo, más plazo para que incorporen ese portal de transparencia. Nosotros hemos decidido adelantarlo, porque la gente que trabaja con nosotros y los que han fabricado, digamos, la inteligencia de esa ley, ya creen que están preparados para poder ir introduciendo poco a poco situaciones, por ejemplo, algo elemental, los concursos que se publican diariamente en los medios de el BOJA, y por tanto eso pueden ser colgados. Ahora mismo están dispersos, uno de una consejería, otro de otra. Los perfiles del contratante, eso es relativamente ponerlo sencillo, en una herramienta informática que permita lo que dice la presidenta, que por cierto a mí me hace mucha gracia cuando dice lo del clic, ¿no? Con un clic puede, ¿no? Pero eso es relativamente sencillo, y ahora mismo con un lector... Es sencillo darle al clic, lo que no es sencillo es recopilar toda la información de todos los departamentos de la administración, que no estamos hablando de una cosa pequeña. Yo en mi móvil leo aquellos blogs de los cientos de miles que hay en el mundo que me interesa, suscribiéndome a lo que se llaman los feeds. Eso es relativamente sencillo. En ese caso el Gobierno andaluz va a adelantar en el tiempo que se estableció un año y lo vamos a adelantar en el primer trimestre del año que viene, precisamente para intentar lo que le decía Avendaño antes, ¿no? Todo es una pelea permanente por intentar recuperar la confianza en la política, y es verdad que en este mundo que nos movemos siempre es muy difícil. Ya sé, yo me reía antes cuando, internamente, ¿no? Decía, y esa pregunta que me hacía me la han dicho muchas veces, ¿no? He ido a algunas universidades a contar la ley de transparencia, y yo ya sabía cuando contaba la ley de transparencia, cuando empezaba a hablar, la cara de escepticismo del público, que era un público, pues normalmente profesores de la universidad o alumnos, y la cara de escéptico. Pero yo también les intentaba explicar, pero si yo voy a volver aquí, si voy a venir otra vez, si yo antes se decía que iba a la ventanilla única, que se ha repetido miles de veces, pero ¿cuándo ha tenido un gobierno el compromiso de una ley de transparencia, por cierto, ya aprobada por el Parlamento, por la soberanía popular y por tanto la obligación de hacerlo? ¿Cuándo la ha tenido? Yo voy a venir aquí. Si hemos dicho que el año que viene está, vamos a estar aquí, vamos a dar la cara, y por tanto, y ya sé esa cara de escepticismo que uno conoce, porque desgraciadamente yo creo que la política no vive sus mejores momentos, pero nosotros somos políticos que nos consideramos honestos, serios y responsables, y vamos a intentar trabajar por dar cumplimiento a lo que decimos. Pero que no se trata solo de eso, también hay que ser transparentes, por ejemplo en el Parlamento, responder las preguntas, atender a los medios de comunicación, facilitar toda la información. Bueno, yo no voy a hablar en nombre del Parlamento, ¿no? Pero en bueno, cualquier caso también hago una comprobación. Tiene que ser general, ¿no? Como para todas esas cosas lo que hay que hacer es... Para que nos lo creamos. Yo intento ser didáctico y pedagógicamente en lo política para que se entienda. ¿Por qué no ponemos encima de la mesa cuáles son las respuestas del Parlamento Nacional, de los parlamentos autonómicos, y cuáles son las respuestas del Parlamento de Andalucía y del Gobierno andaluz, y veremos cómo hay consejeros que han respondido ya cerca de 500 veces lo mismo en el Parlamento de Andalucía. 500 veces lo mismo en el Parlamento de Andalucía. Todavía hemos visto a algunos ni siquiera responder una sola vez en sede parlamentaria lo que le pregunta la oposición en su respectiva Cámara. Es verdad que quedarán cosas por hacer, por supuesto, por eso hay que dar paso siempre para mejorar, ¿no? Yo creo que eso uno no puede quedar separado. Es verdad, hay cosas que mejorar y hay que trabajar para mejorarlas. Pero, hombre, poniendo las cosas en su justo término. Y los asuntos que se tratan aquí en Andalucía, que son muy graves los que han ocurrido. Todo. Igual de grave. Hoy te lo contaba antes en la intervención con Fernando, ¿no? El diferente tratamiento que se producen de noticias similares en uno y otro lado. Ya sé que me dices, pues, es que estás en este territorio. Es verdad, estoy en este territorio. Pero las cosas no pasan porque sí, no son anecdóticas. Hay estrategias políticas de gente que se dedica a cosas, otras que... Todas esas cosas hay que explicarlas. Yo creo que hay que intentar explicarlas poquito a poco. Nosotros estamos intentando trasladar una línea de trabajo de honestidad, de transparencia, de cercanía y de mucha preocupación por los ciudadanos. Y yo creo que eso, en la presidenta hoy ofrece un liderazgo muy importante, no solo en Andalucía, y hemos tenido la oportunidad de ver cómo hoy la delegada del Gobierno anuncia
que el Gobierno va a ser sensible a la petición de la devolución de algo que nadie entiende y que nadie ha explicado, que es que una liquidación negativa para Andalucía de más de 400 millones y una liquidación positiva para Cataluña y una liquidación positiva para Valencia. Y dice que eso era del acuerdo de financiación que ustedes firmaron. Pongan ustedes encima de la mesa los datos y los números, que todo el mundo con transparencia entienda por qué hay una liquidación negativa en Andalucía y por qué hay liquidaciones positivas para Cataluña. Esos son ejercicios de transparencia sobre las cosas de comer, porque es el dinero que afecta a todos, ¿no? Me gustaría, consejero, formularle dos preguntas en relación al fraude de la formación que ha hecho usted referencia. Una es, ¿qué cree usted que se hizo mal en Andalucía en materia de formación en Andalucía? Y la otra es si el Congreso de los Diputados o el Senado no tendría que crear un grupo de trabajo, alguien que haga una especie de radiografía general de la formación en España, puesto que desde hace muchos años todo el mundo venimos oyendo el rum de que ese era un ámbito, en fin, muy opaco, donde se financiaban organizaciones sindicales, patronales, pero no acabamos de tener una radiografía general. Digo general porque se han dado casos en otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar antes también con el presentador del programa, ¿no? Pero a mí me gustaría efectivamente hacer una reflexión previa, ¿no? Nosotros como gobierno andaluz en este momento hemos puesto en marcha, desde que llega el consejero a su consejería, Luciano Alonso, estamos poniendo en marcha un proceso de revisión de todos los expedientes de formación desde el año 2007. Y por tanto, estamos dando puntualmente información en el pleno correspondiente de cada mes con el avance que se haya producido, que mañana también lo hará el consejero Luciano. Ya nos gustaría que ese ejercicio lo hicieran en otras comunidades, porque estoy de acuerdo, y en esa es la reflexión, en que en Andalucía se han producido situaciones que hay que aclarar, por supuesto, y en eso está el Gobierno de la Junta de Andalucía, si no estaría verificando los expedientes de 2007, ¿no? Pero se han dicho cosas que son muy inexactas. Por ejemplo, recordarán ustedes la polémica sobre la exoneración. Luego hemos comprobado todo que la exoneración no existe, como venía diciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque sería un delito. Lo que dice la Ley de Hacienda Pública es la exceptuación. ¿Y cuál es la responsabilidad aquí de la Administración? Pues probablemente el que no ha sido lo suficientemente diligente para haber verificado las justificaciones de las empresas de formación que la habían depositado en tiempo y forma, y sin embargo ha sido la propia Administración la que no ha tenido capacidad. ¿Eso es un delito? Eso será en todo caso una falta administrativa, pero no es un delito. Pero ya hemos despejado una de las dudas. Se nos acusaba la exoneración, que es un delito. Exonerar significa pues dejar que alguien no tenga que cumplir con su obligación, y exceptuar significa... La exoneración era quitarla, y sin embargo la exceptuación es simplemente que se aplaza, pero mantiene la obligación de presentar la justificación, que no termina la verificación hasta que la Administración no le pone el ok. Y en este caso se decía, hay 950 millones de euros sin justificar. Resulta que no es que no hubiera 950, es que la Administración no había verificado, y el 80% de esos 950 millones de euros están depositados su correspondiente justificación, y que no digo que sean correctas, que están en el proceso de verificación. Bueno, queda un minuto, no sé si va a contestar la pregunta del Congreso y del Senado. No, y termino con ello, muy sencillo. Pues claro que sí. ¿Por qué Andalucía? Hoy hemos visto el titular en Galicia. En Galicia es 7 detenidos en fraude de la formación, y dice de la empresa a la Administración. En Andalucía es casi siempre los titulares fraude de la Administración y de las empresas. Es decir, Valencia, Madrid, el Partido Popular en Madrid tiene la responsabilidad que tiene, y sin embargo no ha pasado nada. Yo lo que digo es que hay que hacer un ejercicio de transparencia, de rigor, pero hay que tener tratamientos equitativos para todo el mundo. Y Andalucía no ha recibido, y recuerdo ese fatídico día de la Semana Santa, del jueves o miércoles de Semana Santa, donde tuve que hablar con el secretario de Estado de la Seguridad, donde le dije, ¿cómo es posible que fuentes del Ministerio del Interior digan que en Andalucía hay un fraude de 2.500 millones de euros? Respuesta del secretario de Estado de la Seguridad de España. Las filtraciones nos afectan a todos. Secretario, las filtraciones nos afectan a todos, pero es que usted es el responsable de la garantía de los derechos y de las libertades en esta tierra, en Andalucía, y de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, su obligación es que eso no se produzca hasta que no sea verdad. Consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrio, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias, buenas noches. El placer es mío. Volvemos en 4 minutos. Encantado de estar con las compañeras y compañeras que tengo también el honor de ver en muchas ocasiones. Y de aguantar. Y de aguantarlo. Bueno, lo hago como puedo. Venga, lo dicho, volvemos en 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Carmen Torres, de Rosa Yacer, de Fernando Vicente y de Antonio Mendaño.
Último tramo de A por Todas. Después de la entrevista con el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, analizamos con Carmen Torres, con Rosa Yacer, con Fernando Vicente, con Antonio Mendaño la actualidad de la jornada que ha pasado, sin lugar a dudas, por ese anuncio de alcance de la Presidenta de la Junta de Andalucía, lo ha hecho en Madrid, en la Feria de las Frutas y Hortalizas de Madrid, de que todos los empleados y funcionarios van a recuperar su salario completo. Ya conocíamos el compromiso de la Junta de Andalucía de restablecer la paga extra íntegra de aquellos complementos que se detrayeron a los funcionarios hace 3 años, pero hoy la Presidenta, nos ha dicho el consejero que no, que era de justicia social, pero sí es cierto que había una amenaza, una espada de Damocles de los sindicatos que le exigían a la Junta de Andalucía que también restituyese el 5% de los empleados públicos que en vez de la paga extra pues se le había quitado de su masa salarial mensualmente, pues que se restituyera ese salario perdido. La Presidenta de la Junta sí se ha comprometido. Y os pregunto, primero, por este anuncio y segundo, porque con 600 millones menos, con 300 que va a costar esto, con los 90 millones más de inversión pública, le preguntaba al consejero, ¿cómo van a conseguir cuadrar los presupuestos, además de garantizando la sanidad, la educación y los servicios sociales? En fin, en primer lugar, medida y cómo creéis que se puede poder plasmar. Bueno, es que la pregunta esa que tú le hacías, yo creo que la vengo haciendo cada vez que me sentaba aquí y había alguien público en otros lugares, cómo se va a cuadrar un presupuesto con menos dinero y más compromisos. Compromisos además no vaporosos, sino en fin, muy concretos y que valen una cantidad de dinero. No sé cómo lo van a hacer. Es verdad que había una pieza clave ahí, que era lo de los 426 millones, lo de no tener que devolverlos, sino hacer el pago fraccionado. Eso es de sentido común que se haga y parece que el Gobierno está también en esa dirección y eso da un poco más de margen, ¿no? Yo entiendo que lo que plantea la Presidenta es justo si hay otra gente que también se le restó masa salarial, pero por otros conceptos, está bien que se le restituya. Sí quiero recordar una cosa, cuando se aplicó la medida para los empleados públicos, que la aplicó, digamos, el Gobierno central y hubo que aplicarla en todas partes, en los entes instrumentales y en las empresas públicas de Andalucía, algunos de ellos sí se resistieron a aplicar eso porque como tenían convenio propio tenían posibilidad de escaparse, ¿no? No me pareció bien que se escaparan, pero si después se le ha arrestado, en fin, me parece bien que se trate igual a todos, ¿no? Ahora es una medida de justicia, ¿no? Los funcionarios, los empleados públicos han sido los que más han sufrido las consecuencias de la crisis también. No, los que más no. Bueno, los que más no, pero que los han sufrido bastante, es verdad. Y se les ha quitado pagas extras, se les ha bajado el sueldo, igual que a los que trabajamos en las empresas privadas, ¿no? Pero poder adquisitivo hemos perdido todo, y los que todavía nos queda, afortunadamente, poder adquisitivo, que hay mucha gente que ni eso, ¿no? Pero es verdad que ha sido un colectivo castigado. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? A ver, ¿de dónde sacan subiendo los impuestos? No, porque precisamente en su momento le he dicho que no va a haber ni subida de impuestos ni nuevos impuestos. No, Hemos escuchado al consejero que la Junta tiene que devolver menos intereses de deuda. Pero claro, eso no creemos que pueda ser suficiente, ¿no? Yo creo que llega el momento de las buenas noticias, es decir, pasará también el Gobierno central, lo están intentando los ayuntamientos dentro de su escasísimo margen de maniobra y probablemente con economías mucho más contrañidas, y en la Junta empieza ya el momento de las buenas noticias. Por eso, efectivamente, o sea, es el momento de las buenas noticias. Eternamente tú no puedes mantener esta tensión sobre la población, so pena de que la población, bueno, pues haga las cosas que está haciendo, ¿no? Y decida votar fuerzas políticas que hace 6 meses no se conocían y demás. Cuando tenga las con elecciones, pero que es lo que realmente cambia las cosas. Y no solo eso, sino que además es verdad que hay una situación económica diferente, que las capacidades de financiación de la administración andaluza son mayores que las que había, es decir, tiene más facilidad para conseguir créditos a intereses bajos que antes no tenía. Y luego, pues yo creo que también todo el mundo hace el cálculo de que lo del déficit se va a relajar. Se va a relajar porque todo el mundo tiene enfrente unas elecciones, porque hay países como Francia que ya están diciendo que se van a relajar, y si Francia no se le exige a Francia, ¿cómo van a exigir a mí que haga...? Entonces endeudamiento, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo, dicho esto, recuerdo que volvemos siempre a lo mismo. Y habló de los impuestos. Sí, pero recordemos que, por ejemplo, el año pasado se relajó por parte de Bruselas el objetivo de déficit y lo asumió, o sea, recayó por completo
en las comunidades autónomas. O sea, fue el Estado el que se apropió de ese rebajado de Bruselas, ¿no? Sí, pero ahí yo iba a utilizar también el argumento de Fernando, porque yo creo que ahí va a haber novedades en relajar los objetivos de déficit, independientemente de cómo luego se reparte, van a cambiar, porque Francia no está de acuerdo, porque Alemania tiene problemas, porque la fijación de unos plazos para reducir el déficit es una fijación puramente artificial, quiero decir que se dicen 3 años, pero ¿por qué no 5? Pues no se dicen 5 porque Alemania decía que no se dijeran 5, pero Alemania parece que sí está en la posición, entre otras cosas, pues porque la economía europea está como está. Eso seguramente puede dar un poco más de pues eso es lo que vienen diciendo desde el principio muchos, que el motor sin gasolina no anda, entonces el motor que parecía que iba a arrancar, si le sigue sin entrar la gasolina, estamos el riesgo, están las bolsas como están, de que volvamos a como estábamos, pero ya no por una cuestión de endeudamiento, sino por falta de impulso, es decir, si no metemos gasolina al motor de la economía, es imposible que tire, y no tira la pequeña economía, no tira la grande, las bolsas se asustan, y ahora el problema es que entramos en otra recesión, pues si con los objetivos de déficit que tenemos ahora nos metemos en una segunda recesión, oye, pues lo mismo, no íbamos desencaminados lo que hablaban de austericidio, ¿no? Y cosas de este tipo, claro, ¿no? Sí, habría que preguntarse, Rosa, en cuánta responsabilidad tienen en esa recesión que se avecina, o por lo menos en el estancamiento, cuánta responsabilidad tienen las políticas que han aplicado los cráneos privilegiados de Frankfurt y de Bruselas y de Berlín, ¿no?, en lo que está pasando. Y supongo que se preguntará y habrá un debate sobre eso. Pues vamos a hablar de cráneos privilegiados también. Antonio Avendaño me lo ha puesto para rematar en la línea de gol, porque quiero hablar precisamente sobre Luis de Guindos, el ministro de Economía, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sucesivos guiños que tanto ayer como hoy ha lanzado a Cataluña para negociar bilateralmente sobre asuntos económicos. Y os pregunto, y someto a vuestro análisis, ¿creéis que se está alargando un posible acuerdo de prebendas presupuestarias, competenciales e inversoras con Cataluña para intentar enfriar sus ansias soberanistas a cambio, evidentemente, en detrimento de comunidades como, por ejemplo, Andalucía? Bueno, en detrimento de todos, no solo de Andalucía, de todos los demás. De todas las comunidades, incluida Andalucía. Incluida Andalucía. Hombre, es evidente que cuando hablan de ahora hay que negociar, y cuando Rajoy hoy mismo decía que hay que negociar, pues ¿de qué hay que negociar? ¿Con qué se va a negociar? Con dinero. No estamos hablando de la educación, ni del idioma, ni de la lengua, no, estamos hablando de negociar con dinero con Cataluña para satisfacer una serie de reivindicaciones económicas, fundamentalmente con Cataluña. Y ese es el arma con la que cuenta el gobierno de Rajoy. ¿Va a tener en cuenta lo que diga una comunidad autónoma como Andalucía? En absoluto, vamos, yo no estoy convencido que no va ni a mirar a Andalucía, vamos, no le preocupa nada a Andalucía, o llevarse peor todavía con Andalucía. No, yo no comparto ese diagnóstico. No digo que Rajoy no quiera hacerlo, no lo sé, digo que no lo puede hacer. Yo sí tengo la sensación de que vamos, si queremos salvar el problema territorial que tenemos enquistado con Cataluña y con el País Vasco también, lo que pasa es que el País Vasco está agazapado, pero es en esencia el mismo problema. Si queremos resolverlo, seguramente tendremos que ir a una formulación federal asimétrica. Otra cosa es, como dice el chiste, otra cosa es los detalles. Digamos, ¿cuánto nos va a costar? Yo no sé lo que nos va a costar. Lo que digo es que lo que se haga, o la formulación que se haga, que yo creo que tiene que ser o va a ser asimétrica, no se puede hacer con Andalucía en contra, en absoluto. Perdona un momento, solo una cosa. No estamos hablando de cómo se resuelve el problema con un cambio constitucional. No, estamos hablando de cómo llega Rajoy con su táctica, no ni siquiera con su estrategia, al final de la legislatura. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? No está hablando de yo voy a plantear un modelo federal, una discusión, no, está diciendo ¿qué hago yo para acallar el problema catalán de aquí a las elecciones? Pues lo mismo que hizo Cameron, es que la hoja de ruta está escrita. Cameron, 5 días antes de las elecciones escocesas, dijo que podíamos ver todos los dineros en qué quedaba la cosa, es que el guión está escrito. Y cuando presionan las grandes empresas y dicen que se van de Cataluña, yo no sé si es el constitucional o las grandes empresas o las dos cosas, pero aquí lo del dinero lo entiende todo el mundo. Y yo creo que más allá
allá de la identidad y de otra serie de cosas que están muy ligadas a lo emocional, no me puedo creer que aquí estamos jugando a emociones. Sí, a ese nivel. Yo lo que sostengo es que el problema de Cataluña ya no es de dinero. No digo que no sea de dinero, también es de dinero. No es solo de dinero. Ahora mismo está planteado en unos términos que no tienen nada que ver con toda nuestra historia democrática, donde había siempre ese forcejeo con los modelos de financiación, con me das más, me das menos. No. El problema está ya en otra línea, tan en otra línea que en realidad, objetivamente, materialmente, Cataluña está fuera del sistema político español. Ese es el problema que de verdad tenemos. Que eso se pueda arreglar con dinero, digamos, eso no se arregla con dinero. No sé si luego puede haber maniobras por debajo de la mesa en esa relación, pero al final lo que tengamos que pactar, eso de decir prescindo de Andalucía, digo Andalucía porque en realidad Andalucía viene a ser como el resto de España, ¿no? No se puede hacer ningún pacto estable y que funcione que no esté de acuerdo Andalucía. Pero eso estamos poniendo el parche antes de la herida, ¿no? Estamos dando por hecho que cualquier solución o cualquier negociación va a perjudicar a Andalucía. Lo mismo se cuenta con ella y al final acaba saliendo beneficiada, igual que nos estamos quejando ahora del reparto, ¿no?, económico, en fin. No, sí, vamos a ver, es verdad que el reparto de fondos autonómicos, lo que decía la consejera, bueno, aquí todos estamos atentos a los fondos y si quitar de un sitio, apartar de otro. A mí eso no me parece tan grave, digamos, hasta que no sepamos las cantidades. A mí no me preocupa que en un modelo de financiación, digamos, se pueda respetar esa idea muy asentada en Cataluña de la ordinariedad, en el sentido de no perder posiciones de PIB una vez que se hace el reparto. Yo creo que eso es negociable, eso puede significar algún dinero menos, alguna financiación menos para otras comunidades autónomas. A mí eso no me parece un precio demasiado elevado si salvamos la estabilidad territorial. En eso sí te estoy totalmente de acuerdo contigo el argumento. El problema no es solo ya económico, en su génesis fue fundamentalmente económico, pero la resolución pasa por un acuerdo de dinero. Eso a mí no me queda duda. O sea, cuando hablan de negociar están hablando fundamentalmente o en primera instancia de hecho. Cuando Mas ha ido a verse con Rajoy a Moncloa, según dice Rajoy, le habla de dinero. De hecho dice de nada que no me hable otro presidente de comunidad autónoma. ¿De qué va un presidente de comunidad autónoma? Habla de financiación básicamente a Madrid. Entonces sí estoy de acuerdo con tu argumento de que esto, la negociación es básicamente económica en esta primera instancia. Si no el problema no es resoluble, entiendo. No digo, y acabo con esto, que la negociación no sea económica, lo es. El problema es que Mas no es un interlocutor, ni viable, ni verosímil, ni tiene fuerza política, de manera que con quien Madrid tendrá que negociar no sabemos con quién es. Es que a lo mejor tiene que ser con Oriol Junqueras, vamos. No sabemos con quién. Bueno, ¿no? Os pido un minuto y juego de resultados porque me gustaría, antes de dar paso a la columna de Fernando Santiago, que por cierto me avisan que es larga, vamos a ver cuál es su contenido, promete. Tenemos unos minutillos para abordar dos asuntos. Base naval de Rota, base aérea de Morón. ¿Os tranquiliza las palabras de la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, diciendo que no va a haber barra libre para los Estados Unidos, sino va a haber permisos vuelo a vuelo, no se van a trasladar enfermos de ébola, no habrá contacto entre los militares norteamericanos que vengan de África, de luchar precisamente contra esta plaga, con los militares autóctonos, van a ser simplemente escalas de logística, de avituallamiento? ¿Os tranquilizan esas palabras? A mí me tranquiliza y voy a lanzar un argumento probablemente un poco hasta queráis, extraño. A mí lo que me tranquiliza es que por fin la primera potencia de este mundo se haya tomado en serio el problema del ébola en África. Empezando por ahí, si para eso van a servir las bases, yo me parece mejor que para todo lo demás que sirven el resto del año. Entonces, a mí me tranquiliza, evidentemente, que garantiza la seguridad de la población española, de los pueblos al lado de las bases, de la transparencia con toda la población, muy bien, pero me parece, de verdad, una buena noticia. Me parece básicamente una buena noticia que alguien se tome ya por fin en serio que están muriendo 10.000 personas, ha dicho ahora la Organización Mundial de la Salud, en este mes van a morir 10.000 personas de ébola. O sea, lo que hablábamos antes de entrar a hablar, vamos a ver, que está más cerca donde está ahora mismo la cuna del ébola de Madrid que de Johannesburgo, que esto no es un problema de África, que esto es un problema del mundo.
Y me parece realmente, pues si para esto van a servir las bases, la primera vez que estoy de acuerdo con el uso de las bases en España. Pero que a quien tiene que tranquilizar es a los ayuntamientos y a los alcaldes del entorno, que estaban muy preocupados y que estaban muy alarmados, porque si va a ser así necesitaban unos protocolos de seguridad. Lógicamente. Parece que sí, que las declaraciones del Gobierno son tranquilizadores, pero yo estoy de acuerdo con Rosa en que no creo que nuestro problema de infección del ébola venga precisamente por un avión norteamericano. Es que tenemos África, lo sabes, y entran y salen todos los días. Y hay aviones y la gente se mueve y vivimos en un mundo global y hay que estar preparados un poco... en cualquier caso, ¿no? Está bien, por ejemplo, el Virgen del Rocío va a ser un hospital de referencia, que lo tenemos aquí, muy prestigioso, con grandes profesionales. Hay que prepararse. Yo entiendo el miedo de la gente ante una enfermedad tan grave, de la que se sabe tan poco y tiene efectos tan devastadores. A ver, Fernando, Antonio. Pero, bueno, no, a mí sí me parece que está habiendo una cierta desproporción entre la alarma que tenemos todos, en fin, en relación a la chica de Madrid, a lo del ébola, una desproporción absoluta entre el impacto mediático escandaloso de este asunto y el riesgo real. Digo real, el nuestro, no al sur del Estrecho, ahí sí tienen un riesgo de verdad. El de aquí, en fin, no digo que sea imaginario, pero casi, ¿no? Y casi toda la gente seria que entiende de esto lo dice, en fin, las posibilidades de que en una ciudad como Madrid se reproduzca el virus, pues son bastante remotas, ¿no? Pero uno no sabe muy bien por qué las cosas acaban evolucionando de esta manera, pero es cierto que... lo mismo Ana Mato vestida de negro contribuye un poco ya de entrada. Creo ver una desproporción escandalosa, ¿no? Entre el riesgo real que falta hay, de preparación del gobierno en la gestión de la crisis ha sido una cosa flagrante, o sea, se estudiará durante años en facultades de comunicación. En esa desproporción que yo digo, también tenemos mucho que ver los propios medios de comunicación. Por supuesto. A ver, Tocayo. Bueno, a mí eso lo que me tranquiliza es lo que dice Antonio, lo que no me tranquiliza en absoluto es lo que diga la delegada del Gobierno que van a hacer, porque no me creo nada, y mucho menos estamos hablando de las bases, ¿no? Porque la prueba que tenemos en la historia a lo largo de décadas es que con las bases nos han engañado y nos siguen engañando siempre. Y nos van a seguir engañando. El último acuerdo que hay para la utilización de las bases por parte de los americanos se firmó con la misma nocturnidad y alevosía que se hizo el cambio constitucional, hecho por Zapatero, no por Rajoy, en el último día de gobierno, allí un poco por la noche y a escondidas. Y nos metió un acuerdo que se firmó sin ninguna duda entre ambos gobiernos. Es decir, yo creo que de lo que me digan que van a hacer con las bases no me creo nada. Luego aparecen los famosos vuelos de la CIA utilizando las bases, que no se nos podía ocurrir que eso no iba a pasar jamás, etcétera. Lo que sí me tranquiliza, como dice Antonio, es que yo creo que está totalmente exagerado el tema del ébola, y que sí creo que hoy por hoy es fácilmente, o al menos claramente controlable por parte de los que se van a ocupar de controlarlo, que no esa utilización de las bases para ese fin no tenga... No, pero ahora, que sea verdad que no va a venir por aquí ningún infectado, que no... Yo no me creo nada, ya veremos. Bueno, os pido ahora sí un ejercicio de concisión, prácticamente un telegrama, si acaso un titular y una pequeña entradilla, para que me comentéis. El nombre del día en los juzgados ha sido Teodoro Montes, quien fuera jefe de uno de los departamentos de gestión de la formación en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla. Ayer hizo acusaciones muy gruesas lleva haciéndolo desde el primer día de declaración contra la Junta de Andalucía, pero también lo hizo ayer contra los sindicatos y contra los empresarios a los que acusó de recibir mordidas o de exigir mordidas de un 20% precisamente cuando subcontrataban esos cursos de formación. Hoy se ha desdicho y ha rectificado diciendo que a los empresarios no cobraron ese 20% y al menos a quien les habla le ha sorprendido, por ejemplo, que la jueza Laya no repreguntara ante una contradicción tan flagrante. En fin, os pido concisión. Abre la caja de Pandora y después la intenta cerrar, ¿verdad? Al día siguiente. Sí, no, es que yo tenía la sensación de que este hombre quizá ayer se vino arriba y entonces, en fin, empezó a decir... Habrá cometido alguna imprudencia que le pueda perjudicar a él mismo, pero porque si no, no se entiende. Ya claro, en las crónicas de ayer ya se contaba que cuando él decía que había habido mordidas por parte de la patronal, que se lo había dicho a él, gente de la patronal,
y la juez le preguntaba, ¿pero qué personas concretas? Y claro, entonces decía que no se acordaba. Bueno, en fin, uno no se puede acordar, no acordar de cosas como esas o no decirlas, ¿no? Pero en fin, estoy seguro que si al final su declaración se viene abajo por estas contradicciones, pues en fin, hay demasiadas partes personadas como para que no fuercen que la declaración no sirva si no la puede justificar, ¿no? Bueno, eso es evidente. Lo malo es hasta qué punto eso acaba descalificando todo lo demás. Yo aquí dije esto, ahora digo lo contrario, pues es porque me creo que en otras, si no tiene pruebas, porque si hay pruebas es otra cosa, pero hacer esas afirmaciones sin pruebas y luego desdecirse, pues conlleva a que todo... Si pruebas, tendría que haberlas denunciado él cuando él era previamente, que yo creo que es un poco lo que tú dices. Además, que quizás se ha metido por su propio charco y ha querido salir 24 horas después. Porque además hay otras partes de las declaraciones, por ejemplo, esa parte de la declaración que decía la semana pasada él, que se desmanteló el servicio de empleo y lo dejaron solo. Claro, es que el servicio de empleo pasó a la Consejería de Educación, estaba en la Delegación de Empleo, pasó a Educación, se fueron trasladando los funcionarios a lo largo de un año. Entonces, no sé si la declaración de este hombre, en fin, tiene consistencia o no. No sé. Bueno, llega la firma, siempre expectante estamos a lo que diga Fernando Santiago. Ahora que estamos en medio de este fregado en el que nos ha metido el presidente Artur Mas y los partidos que promueven una secesión de Cataluña, lo que llaman los finos el proceso soberanista, convendría recordar que arranca esta última fase de, ya digo, lo que ellos llaman el proceso, cuando Artur Mas va a la Moncloa a pedir un pacto fiscal. Artur Mas solicitaba del gobierno de España un tratamiento similar al que tiene el País Vasco y Navarra, que está recogido en la Constitución. El País Vasco y Navarra son las únicas comunidades que recaudan todos los impuestos y, en teoría, pagan un cupo al Estado español, cupo que no se satisface casi nunca. Es decir, que son las únicas comunidades con un tratamiento especial y que tienen su autonomía financiera. Por eso, seguramente, al final en el País Vasco les convenga más estar en España que la secesión. Y por eso Cataluña se fijó mucho en aquel momento y en aquel tratamiento y se empeñó entonces en el pacto fiscal, y de ahí quizá venga lo de España nos roba de Esquerra Republicana. Viene también a cuento con las últimas divergencias entre las cuentas que realiza la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Como saben ustedes, el Ministerio de Hacienda reclama más de 400 millones a la Junta de Andalucía del dinero aportado a cuenta en el 2013. El Estado, el Ministerio de Hacienda, va dando dinero a cuenta para el funcionamiento de las comunidades autónomas y cuando se produce la liquidación, pues se ajusta en función de los acuerdos que haya del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Estado le reclama, o el Gobierno central le reclama a la Junta de Andalucía 400 millones y está en plena fase de negociación para devolver esos 400 millones, al parecer, en 10, 20 años, ¿no? Quizás sea uno de los fallos del Estado autonómico español, de por sí modélico. Yo no soy nada partidario de esas entelequias del federalismo y, por supuesto, muchísimo menos del federalismo asimétrico, que no es otra cosa que sino establecer privilegios para una parte de España con respecto a otra. Pero sí creo que habría que resolver el tema fiscal, es decir, no pueden estar las comunidades autónomas al albur del capricho del gobierno de turno. No puede haber un fondo casi de libre disposición del Gobierno de España donde beneficie a Cataluña y Valencia en detrimento de Andalucía. Al final, los dineros que reciben las comunidades autónomas en su mayor parte son para prestar servicios y debería establecerse en función de la población. Es la población, los españoles somos España y son los españoles los que recibimos la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera. Y en función de esas condiciones, con alguna otra variable, habría que establecer un sistema para siempre.
no un sistema que cada cierto tiempo está sometido a cuestión y que de vez en cuando nos llevamos la sorpresa de que el gobierno de turno beneficia a Cataluña y Valencia en detrimento de Andalucía, o le pide a Andalucía 400 millones que se entregaron a cuenta. Eso no puede ser, y eso seguramente sea lo que haya que resolver el día que busquemos una solución definitiva a la estructura territorial de España. Me parece que es el único asunto que de verdad está pendiente de buscarle la fórmula para resolverlo definitivamente. La firma desde Cádiz de Fernando Santiago, Carmen Torres, Antonio Avendaño, Rosa Yacer, Fernando Vicente, a los cuatro, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con el director del Festival de las Naciones de Sevilla, Sergio Frenkle, y tendremos una tertulia más densa, más extensa de lo habitual, con Isabel Morillo, con Elena Manzano, Olga Granado y José Luis Losa. La columna de cierre la firmará Mercedes de Pablo y como siempre iremos a por todas.